Me llamo Esther. Tengo 72 años. Soy viuda desde hace más de una década, y he vivido casi toda mi vida en Guadalajara. Fui enfermera durante 38 años, pero mi trabajo más duro, y más hermoso, siempre fue ser la madre de Mariana. Pero un día, me miró a los ojos y dijo, el mejor regalo sería que simplemente murieras. ¿Te lo imaginas? La hija que llevaba en brazos, a la que salvé de la fiebre, a la que ayudé a construir una casa, pidiéndome que desapareciera del mundo como si fuera una molestia. Quizá tú también sentiste algo parecido. Quizá alguien a quien quieres escupió palabras tan frías que te congelaron el alma. Quizá ahora estés ahí, en silencio, intentando entender cuándo el amor se convirtió en desprecio. Entiendo este dolor. He vivido este dolor. Y por eso estoy aquí, para contaros lo que pasó después. Porque ese día, después de oír esa frase, volví a casa con una decisión dentro del pecho. No grité, no reaccioné, pero hice algo que lo cambió todo. Y si te quedas conmigo hasta el final, entenderás por qué. A veces, el silencio de una madre vale más que 1000 gritos. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Aquel día, cuando mi hija apagó las velas por su propio cumpleaños, y me dijo fríamente que el mejor regalo sería que simplemente muriera. Algo dentro de mí realmente murió, pero nació otra cosa. Me levanté de la mesa sin hacer un escándalo. Contuve las lágrimas hasta la puerta, y me fui con el pastel aún entero en las manos. Pero lo que nadie vio, eso fue lo que hice después, porque esa noche, sola en mi apartamento, empecé a planear el tipo de respuesta que no requiera gritos, solo silencio, papel membretado y buena memoria. Y si crees que esta historia toca algo tuyo, si ya has estado demasiado callado, si ya has sufrido en silencio por amor, te pido que me acompañes. Deja tu like, suscríbete al canal, y quédate conmigo. No porque esta historia sea mía, sino porque también puede ser tuya. A veces solo necesitamos a alguien que diga, lo entiendo. Yo también pasé por eso. Si mi arrebato te toca el corazón, apóyame con un clic, porque hoy, más que nunca, contar esto me cuesta valor. Me desperté antes del sol ese día. Preparé un café fuerte, como me gusta. Me puse mi vestido azul marino, que Mariana dijo que me hacía elegante, y me fui con el corazón lleno de esperanza. Era el cumpleaños de mi hija. 45 años. Todavía recordaba el parto como si fuera ayer. El dolor, el llanto, la primera mirada. Llevaba ese recuerdo conmigo mientras caminaba por las calles de Guadalajara hacia la panadería El Molino. Compré una tarta de chocolate con trufa, su favorita cuando era pequeña, y con el pastel en las manos, fui al Joyero Center en Zapopan, donde compré una cadena de oro con la letra M colgada delicadamente. Gasté más de lo que pude, pero pensé, se lo merece, siempre se lo merece. Cogí el autobús hasta su casa, en uno de esos barrios que solo conocía desde fuera, porque ayudaba a pagar. Entré por la puerta sonriendo, con la tarta, el regalo y el corazón abierto. He tocado el timbre. Mariana tardó mucho en responder. Cuando abrió la puerta, parecía sorprendida, pero no de esa manera positiva. Estaba sin maquillaje, con sudaderas y con una expresión dura en el rostro. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Oye, hoy es tu cumpleaños. Hija». Respiró hondo, como si perdiera la paciencia. «Pensé que ibas a llamar así como no más». Intenté mantener la sonrisa. «Quería darte un abrazo, traerte una magdalena». Hice un punto. Entré y vi que Rogelio ni siquiera se levantó del sofá. Tenía los pies sobre la mesa de centro, jugando a videojuegos con Santiago. Valentina ni siquiera me miró. Mariana cerró la puerta despacio. El clima. Hacía frío. Yo ponía la tarta en la mesa y ella decía, «Mamá, no hacía falta que vinieras. Serio, ya tengo todo lo que necesito». Eso me dio un nudo en el pecho. Me senté al borde de la silla, e intenté iniciar una conversación. «¿Recuerdas cuando te hice esta tarta? En casa de la abuela. ¿Con sirope de brigadeiro? ¿Comiste en secreto antes de cantar feliz cumpleaños?» No respondió. Estaba mirando mi móvil. Me sentía pequeño, como si hubiera invadido un lugar donde ya no era bienvenida. Saqué el regalo de la bolsa y se lo di. «Es algo sencillo, para que lo recuerdes». Abrió el paquete a medias. Vio la caja y ni siquiera tocó la cadena. «Mamá, esto no es necesario. Deberías ahorrar tu dinero». En ese momento, sentí que un silencio pesado caía sobre mí. Miré a mi alrededor. Vi la casa decorada,
los muebles caros, el aire acondicionado encendido, los cuadros nuevos, y todo eso, parte de ello venía de mí, de mis préstamos, de mis ahorros, de las veces que dejé de comprarme medicinas para enviarle dinero. Me quedé allí, en silencio, con los ojos llorosos sin permiso. Mariana entonces se levantó y, de la nada, como si lo hubiera estado sosteniendo durante mucho tiempo, dijo: ¿Sabes qué? Si de verdad quieres darme un regalo, mamá, el mejor regalo sería que simplemente murieras. No reaccioné. El tiempo se ha detenido. Las palabras me penetraron como una cuchilla. Pero no grité. No cerré la puerta de golpe. No lloré delante de ella. Solo bajé la mirada. Mis dedos temblaban sobre la tela del vestido. La tarta, intacta sobre la mesa. El regalo, dejado a un lado. Y mi hija. Mi hija me miró como si estuviera mirando un mueble viejo que se interpone. Es extraño. Pasamos la vida pensando que el amor de una madre tiene un retorno garantizado, que algún día llega el reconocimiento, pero a veces no llega, y cuando cae la cabeza, duele. Duele de una manera que solo quienes lo han aprobado entienden. Permíteme hacer una pausa y preguntar: ¿alguna vez has hecho todo por alguien y aún así te han tratado como una carga? ¡Qué molestia! Si esto te ha pasado, comenta abajo con un creo o un lo he vivido. Es difícil explicar este dolor, pero cuando vemos que no estamos solos, el alma respira un poco mejor. Me levanté despacio. Cogí mi bolso y dejé la tarta allí. Fui a la puerta y dije solo: «Que Dios te bendiga, Mariana». No respondió. Y me fui, sin saber que ese momento lo cambiaría todo, porque lo que vino después de esa frase, y de mi silencio, nadie en mi familia lo imaginaría jamás. ¿Quieres saber qué hice después de oír eso de mi propia hija? Te lo diré, pero te advierto: nada salió como esperaban. El regreso a casa fue largo. Salí de la casa de Mariana despacio, con la bolsa vacía en la mano, como si ese plástico ligero cargara 1000 kilos. Caminé por las calles de Zapopan hasta la parada del autobús con los ojos pegados al suelo. Sabía que si miraba al cielo, lloraría. Pero ni siquiera eso podía hacerlo. La cara dura de mi hija, la frialdad en su voz, el pastel abandonado sobre la mesa. Todo giraba en mi cabeza como un disco rayado. Cogí el autobús sin mirar a nadie. La gente a mi alrededor reía, hablaba, jugaba con sus móviles, y allí estaba yo, con el corazón hecho pedazos, intentando parecer entera. Cuando salí de mi calle, el sol ya empezaba a ponerse. Las sombras de los farolos parecían más largas de lo habitual. Entré en mi apartamento. Cerré la puerta con cuidado. Dejé la bolsa en el suelo y me senté en el sofá, como si me hundiera en un mar. El silencio era ensordecedor. Me quedé mirando la pared durante mucho tiempo, sin pensar en nada. No hubo lágrimas. No estaba enfadado. Solo había un vacío. Fui a la cocina. Preparé un té de manzanilla y me senté en la silla del porche. Estaba mirando la calle, los coches que pasan, las ventanas iluminadas. Todo seguía igual fuera. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Me sentía como alguien que se ha despertado de un sueño muy largo. Un sueño en el que creía que el amor, la dedicación, el sacrificio, tenía un regreso. Recordé las noches en que Mariana tenía fiebre, y yo dormía sentado al borde de la cama, mojándole la frente con un paño frío. Recuerdo cuando me llamó llorando en la universidad, diciendo que el mundo era cruel, y que lo dejé todo para correr hacia ella. Recordé cuando Rogelio se quedó en paro, y vendí mis joyas juveniles para ayudarles con el alquiler, y aún así, dijo que el mejor regalo sería que muriera. La frase volvió como un eco cruel, golpeando las paredes de mi pecho. Pero allí, entre un sorbo y otro de té caliente, algo empezó a formarse dentro de mí. No era odio, ni rebelarse. Era una pregunta: ¿y si realmente desaparecía? ¿Y si hiciera lo que ella sugirió? No para morir, por supuesto, pero desaparecer. Abandona la escena. Ya no contesto al teléfono. No pagues más facturas. Ya no estaría disponible. ¿Me echaría de menos? ¿Me daría cuenta del vacío que causaría mi ausencia? La idea parecía absurda, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Siempre estuve presente. Siempre he estado con la tierra. Pero, ¿y si, por primera vez, yo fuera un tejado? Un techo que se cubre solo, que se protege a sí mismo, que guarda en silencio lo que nadie valora. Cayó la noche. Puse la taza en el fregadero.
Encendí la lámpara del salón. Saqué mi viejo libro de cocina y escribí. Quizá necesito desaparecer para que me vea. Cerré el cuaderno despacio. Algo dentro de mí se había despertado. Y lo curioso es que cuanto más crecía el silencio, más veía con claridad. Lo que hice al día siguiente fue la primera pieza de lo que más tarde se convertiría en mi plan más inesperado. ¿Quieres saber cuál fue el primer paso en esta desaparición? Porque fue allí, en ese pequeño apartamento, con el olor a té y recuerdos, donde mi historia realmente empezó a girar. A la mañana siguiente, tras una mala noche de sueño, y con el sabor del té aún en la boca, me levanté despacio. Me puse las zapatillas, y fui directamente al armario del dormitorio. Allí, al fondo, cubierta por una vieja manta de ganchillo, había una caja de madera que mi difunto Carlos había hecho cuando nos mudamos a ese piso. Hace más de 40 años. Era una caja simple pero fuerte. Como él, abrí la tapa con cuidado, como si estuviera desenterrando algo sagrado. Adentro, todo lo que quedaba de mi entrega: recibos, contratos, billetes, copias de depósitos, prueba de una vida dedicada a mi hija. Primero acepté el contrato de la casa en Zapopan, firmado por ella y yo, cuando decidimos repartir la entrada en plazos. Cubrí casi todo. Luego llegaron los recibos de los cheques que le di a Rogelio, cuando le despidieron del banco, y ni siquiera pudo comprar leche para los niños. Algunos estaban amarillentos, datados de hace casi 15 años. Recordé cuando cumplieron 10 años de matrimonio, y les di el viaje a Cancún, $2.000 en billetes. Hotel, comida, todo pagado por mí, en 9 cuotas de la tarjeta. Mariana lloró emocionada ese día. Hoy me pide que muera. Seguí sacando papeles y separándolos en un montón. Hice unas cuentas rápidas en mi cabeza, como si intentara no ver lo absurdo pero no pudiera ignorarlo. Durante más de 30 años, pasé, con amor, sí, pero también con culpa, más de 3 millones de pesos para mantener a mi hija cómoda, segura y sintiendo que nunca estaba sola, pero lo estaba. Siempre lo he sido. Por fin, encontré lo que no recordaba haber guardado allí: un pequeño cuaderno azul, con una cubierta de tela y flores, bordadas a mano. Fue el cuaderno donde escribí las frases de Mariana cuando era pequeña. La abrí en la primera página, y leí, con su letra, aún infantil: mi madre es la mejor del mundo entero. Sentí un nudo en la garganta. ¿Esa niña seguía existiendo? ¿O había muerto en algún momento de su vida, sepultada por la ambición, el egoísmo y la conveniencia? Pasé más páginas. Mamá, hueles a flores. Cuando sea mayor, quiero cuidarte. Y allí, entre dulces palabras que ahora parecían fantasmas, mis ojos se posaron en algo que ya no recordaba. Un pequeño sobre, pegado en la contraportada. Dentro de él, mi anillo de boda. Me lo había quitado del dedo el día que enterraron a Carlos. Y nunca quise volver a usarlo. Pero ahí estaba, guardado como un relicario. Un vínculo de lo que yo era. Me lo pongo en el dedo. Solo por un momento. Sentí el peso. No era el peso del oro. Era el peso del recuerdo de un amor que me miraba con respeto. Carlos, si estuviera vivo, me contaría lo que siempre decía cuando lloraba escondida en el baño. Das demasiado, Esther. Y cuando nos entregamos por completo, no queda nada. Me quité el anillo. Lo sostuve en las manos y cerré los ojos. Carlos, me entenderías. Lo di todo. Y ahora soy una molestia. En ese momento, algo empezó a moverse dentro de mí. Aún así, por supuesto, dolía, pero no era solo dolor. También era indignación, dignidad, una sensación que había dejado dormir durante décadas. Me levanté de la silla, cerré la caja con fuerza y me dije en voz baja para mí mismo: basta. Todavía no sabía cómo sería. Aún no tenía un plan. Pero allí, en ese momento, algo cambió. Por primera vez, no me sentí culpable por querer pensar en mí mismo. Por primera vez, pensé: ¿y si tomo todo esto, estos papeles, estas pruebas, estos recuerdos, y los convierto en libertad? Necesitaba ayuda, pero sabía exactamente por dónde empezar. Se llamaba Don Mauricio, y había sido gerente de banco durante más de 20 años. Lo que pasó cuando llegué fue lo que inició todo lo que vendría después. Pero no te vas a creer lo que me reveló cuando sacó mi historial bancario. ¿Te imaginas descubrir que alguien de tu propia familia está conspirando a tus espaldas, mientras tú crees que estás ayudando?
Bueno, eso es lo que descubrí. Y dolió más que cualquier frase que Mariana dijera. A la mañana siguiente, me puse un chal sobre los hombros, cogí mi bolso de cuero descolorido y me dirigí al centro de Guadalajara. El camino hasta allí se sentía más ligero de lo habitual, como si mis piernas supieran que iban a hacer algo necesario. Me incorporé al Banco Santander en la calle Juárez, donde mantuve una cuenta durante más de 30 años. El personal ya no era el mismo, pero don Mauricio seguía allí, un caballero con bigote fino, gafas colgando de la nariz y una manera de alguien que sabe más de lo que habla. Me reconoció enseguida. Sonrió y dijo: «Señora Esther, ¿cuánto tiempo? ¿Y la hija? ¿Qué tal te llevas con Mariana?» «Todo está como debe ser, don Mauricio», respondí, intentando mantener un tono calmado. Me invitó a sentarme, sacó el plug y me preguntó qué necesitaba. «Quiero cerrar la cuenta conjunta y transfiere lo que es mío, solo mío». Alzó las cejas, un poco sorprendido, pero no hizo preguntas. Tecleó algunos códigos, imprimió unos papeles y me los entregó para que firmara. «Tienes aquí 120.000 pesos disponibles. ¿Confirmo la transferencia a tu cuenta individual?» «Sí». «Lo hace. Y por favor, cierra el otro». «¿Para siempre?». Escribió un poco más, hizo clic firme, y luego me miró como si entendiera el silencio. «Hay cosas que solo hacemos una vez en la vida, ¿verdad, señora Esther?» «Sí». «Solo uno». Salí del banco con un nuevo recibo, la cuenta conjunta cerrada y una extraña sensación en el pecho. No era alegría, era algo así como alivio. De camino de vuelta, pasé frente al puesto de flores en la esquina de la calle Colón. El perfume tiraba de mi memoria. Carlos siempre me daba lirios blancos cuando quería disculparse por alguna grosería. Fue la flor de nuestro nuevo comienzo. Compré un ramo y me lo llevé a casa. Cuando llegué, coloqué los lirios en un jarrón de cristal en el centro de la habitación. Me quedé mirando durante unos minutos. En silencio. Esas flores no eran para decorar. Debían ser enterrados. Porque allí, en ese simple gesto, estaba enterrando mi antigua identidad. La madre disponible. La mujer siempre en espera. La que salvó a todos cuando nadie vio cuándo necesitaba ser salvada. No lloré. No temblaba. Simplemente respiré hondo y pensé: ahora empieza el duelo. Pero un duelo diferente. Un duelo por la mujer que fui. Y para el que ahora empezaba a nacer. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un like en este vídeo y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas que contarte. Mucho que quizá incluso tú has vivido, y nunca tuviste a nadie a quien contárselo. ¿Sabes? Después de aquel día en el banco, con los lirios en el salón y el silencio llenando el apartamento, pensé que lo había visto todo, pero no fue hasta que fui al abogado de mi difunto hermano que me enteré. El agujero era más profundo. Mariana había ido más lejos de lo que imaginaba. Y cuando descubrí lo que intentaba hacer a mis espaldas, fue entonces cuando entendí que mi desaparición tenía que ser algo más que una despedida. Tenía que ser un corte. Pero no te creerás el documento que intentó falsificar a mi nombre. Todavía tiemblo solo de recordarlo. Esa tarde, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y un cuaderno nuevo. El silencio de la casa ya no me pesaba. Él me acogía. Necesitaba sacar todo lo que aún me dolía por dentro, pero que nunca tuve el valor de decir en voz alta. Así que decidí escribir una carta. Pero no para Mariana. Me escribí a mí misma. Querida Esther, empecé. Si estás leyendo esto, es porque intentas entender cómo has llegado hasta aquí. Y entonces lo recordé. Uno a uno, las veces que elegí su felicidad antes que la mía. Recordé cuando vendí mi coche. Un viejo Ford que Carlos me regaló antes de morir. Solo para pagar la entrega de emergencia de Valentina. Ni siquiera escuché gracias. Simplemente me dijeron que era lo mínimo que podía hacer. Recordé cuando planeaba viajar con mis amigos de los días de la enfermería a Mérida. Era un sueño antiguo. Ver las pirámides de Uxmal. Pero lo dejé porque Mariana me llamó diciendo que el baño de su casa se había roto. Usé el dinero del viaje para jubilarme. Y lo más triste, es solo que ni siquiera dudé. Cancelé todo el mismo día. Por miedo a parecer egoísta, por miedo a no ser necesario, por miedo a perder lo poco que quedaba de la conexión entre nosotros. Estaba escribiendo y llorando. No tristeza, de alivio. Era como quitarte piedras de la espalda. Recordé las veces que me llamó llorando, porque Rogelio gritaba:
Y yo fui a su casa a preparar comida, limpiar y cuidar de los niños. Recordé cuando tuve una infección renal y la oculté, porque ella estaba bajo mucho estrés en el trabajo. Nunca quise ser un peso. Nunca quise que me viera como una molestia. Por lo tanto, siempre decía que sí. Sí, y cuando quería decir que no. Sí. Cuando mi cuerpo ya no lo soportaba más. Sí. Cuando mi cuenta bancaria estaba en números rojos. Sí. Cuando todo dentro de mí gritaba por atención. Y luego, en una de las últimas líneas, escribí la frase que me partió en dos. Quizá confundas el amor con la necesidad. Y ella se dio cuenta de eso. Mariana sabía que necesitaba ese arco. Sabía que dependía emocionalmente de esa relación. Y lo usó como arma. Me daba migajas de cariño solo cuando quería algo. Solo me abrazaba cuando necesitaba dinero. Me llamó mamá hermosa, cuando quería un traslado. Y yo, tonto, creía que el amor volvería si volvía a ser generoso. Paciente otra vez. Una vez más. Invisible. Cuando terminé la carta, tenía la cara mojada. Las manos temblando. Pero el pecho. Peso ligero. Allí me di cuenta de que el amor que di era sincero. Era completo. Era puro. Pero no fue correspondido en la misma medida. Y no es egoísta reconocerlo. Es liberación. Guardé la carta dentro de la caja de documentos. Junto con los recibos, las fotos, las pruebas de una vida donada. Y en ese momento, entendí. No bastaba con desaparecer. Necesitaba reconstruir. Reconstruir mis cimientos. Pero por eso, aún necesitaba cerrar una última herida. Y estaba guardado dentro de un sobre, que Mariana intentó registrar a mi nombre sin mi consentimiento. Y cuando abrí ese sobre, todo se fue al diablo. ¿Te imaginas qué tipo de documento puede inventar un hijo para tomar el control de la vida de su propia madre? Yo tampoco lo creía, hasta el día que lo vi. Aquellos fueron días extraños, los que vinieron después de la carta. No salía mucho, solo iba a la panadería o al mercado de la esquina. Sentí, cansado. No era fatiga corporal, era un peso que no pasaba, un agotamiento del alma. Las noches eran largas. Dormí poco. Soñé con una pequeña Mariana. Volví al pasado como alguien que buscaba refugio. Hasta que, en una abafante mañana de sábado, me desperté con la cabeza palpitando y un sabor a hierro en la boca. Me apoyé en las paredes hasta llegar al baño. Sus ojos se oscurecieron. Su corazón latía con fuerza. Sentí como si mi propio cuerpo se hubiera rebelado contra mí. Me vestí despacio. Recogí mis documentos y fui solo al hospital civil. Tomando un taxi en la parada de la esquina, entré por la puerta lateral, como tantas veces en mi juventud. Pero ahora, como paciente, me pusieron en una camilla. Me midieron la tensión arterial. Me pusieron suero intravenoso. Escuché los sonidos de la emergencia. Los pasos apresurados. Los gritos lejanos. El zumbido de las máquinas. Cuando la recepcionista trajo el formulario, me preguntó, ¿persona de contacto para emergencias? Pensé en Mariana, pero mis manos se detuvieron. No podía escribirle el número. Como si, en el fondo, supiera que no vendría. Así que rellené el nombre. Mariana García, y dejé el teléfono en blanco. La chica me miró de reojo, pero no dijo nada. Una enfermera con el chongo alto y la cara cansada vino a cubrirme con una sábana. Me tocó el hombro con cariño. ¿Quieres que llame a alguien? ¿Abuelita? No. Gracias. Solo necesito descansar. Cerré los ojos y dejé que el suero goteara. Hallé a una soledad diferente. Una soledad con el olor a desinfectante y la luz fría en el techo. A mi lado, una señora de pelo canoso rezaba suavemente el rosario. Voz quebrada, palabras casi susurradas. Santa María, Madre de Dios. Escuché, sin responder, pero en cierto momento, empecé a repetir las palabras dentro de mí. Y allí, en ese pasillo frío, con los pies hormigueando y el pecho apretado, recé, pero no para que mi hija cambiara, no para que ella volviera, recé para mí mismo. Pedí fuerza, pedí lucidez, pregunté que, si de verdad iba a levantarme de allí, que sería como otra mujer, porque allí, en esa camilla, en ese amanecer olvidado, entendí que había tocado fondo, y desde abajo, hija mía, solo hay una dirección, hacia arriba. No tenía a nadie, no tenía visitas, no había flores, pero aún me tenía a mí, y en ese momento,
Eso fue suficiente. Recuerdo pensar, si estás aquí escuchando todo esto, quédate conmigo hasta el final, porque lo que te voy a contar después, nadie lo supo nunca, ni siquiera Mariana misma. Volví a casa tarde por la mañana del día siguiente, con una bolsa de medicamentos genéricos y un sentimiento de duelo por mí mismo. Entré, me senté al borde de la cama y miré por la ventana. Y fue allí, sentado en silencio, donde decidí buscar al abogado que se encargó del inventario de mi hermano. Años atrás, porque una duda me carcomía. ¿Intentó Mariana tocar mis cosas sin que yo lo supiera? Y lo que me enseñó, me hizo temblar de pies a cabeza, cuando llegué a casa tras el alta, con los brazos marcados por agujas y una bolsa de medicación que parecía más un castigo. Fui directamente a la habitación. No me cambié de ropa. No comí. No encendí la tele. Me senté al borde de la cama y me quedé allí unos minutos, mirando al suelo. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí, un ruido diferente creció. No era revuelta, ni ira, era determinación. La sensación de que ya no podía esperar a que alguien me rescatara, que si quería salir de ese abismo, tendría que escalar con mis propias manos. Y fue entonces cuando me levanté, caminé hasta el viejo armario de madera, me agaché con dificultad, empujé la alfombra y saqué la tabla suelta del suelo. Allí, donde Carlos había instalado la pequeña caja fuerte antes de morir, estaban los restos de mi valor olvidado. Tecleé la contraseña despacio, con los dedos temblorosos, y la abrí. Ahí estaban mis ahorros. $60.000, fruto de 30 años de sacrificio. Intercambio por intercambio. Dólar por dólar. Cortar café, cortar ropa, dejar la odontología y viajar. Eso era mío, no la de Mariana, no los niños. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, dije en voz alta, esto es para mí. Saqué los sobres, revisé nota por nota y los guardé en una bolsa marrón y sencilla, que siempre estaba en el armario, como si me estuviera esperando. Luego me senté en la cocina, abrí el cuaderno y empecé a escribir una nueva carta. Pero esto era diferente a los demás. Esta no era para mí, era para Mariana, y esta vez, nada de palabras dulces, nada de andeos con rodeos. Sin esperanza, era un inventario emocional, una rendición de cuentas de todo lo que di, y de todo lo que perdí. Escribí línea por línea, con calma, informé de los préstamos, los sacrificios, los silencios tragados. Le conté la vergüenza de estar sola en el hospital, de no poder rellenar el teléfono de urgencias, de saber que, para mi propia hija, yo era prescindible. Y al final de la carta escribí, no me estoy muriendo, me despido. De ti, de quién era, de todo lo que me hizo sentir menos de lo que soy. No lo hago por dolor, lo hago por amor propio. Y esa es la única razón por la que existe esta carta, porque vas a buscarlo, y cuando lo busques, ya no estaré aquí. Cerré el sobre y lo dejé sobre la mesa del salón, con mi nombre firmado, las letras firmes, la mano sin tiemblar. Luego saqué mi viejo móvil, busqué entradas para San Miguel de Allende, una ciudad que siempre soñé visitar y que nadie me preguntó por qué. También pedí cita con el D.O.R.E., Héctor Ávila, un abogado que se encargó de los papeles de mi hermano cuando falleció. Quería saber cómo proteger lo que era mío, realmente. Así que, sin alboroto, empecé a preparar mi partida. No es una vía de escape, pero una reconstrucción. Y necesito parar aquí, un momento para preguntarte, ¿alguna vez has sentido eso? ¿Esta mezcla de tristeza con libertad? ¿Del miedo con fuerza? Si has vivido algo así, comenta aquí. Sé cómo eso te entiendo. Porque a veces, lo que necesitamos no es una respuesta, es alguien que reconozca el peso de nuestro camino. La verdad es que no sabía exactamente qué me esperaba, pero sabía que no podía quedarme quieta en ese lugar donde siempre era la última, el último en ser recordado, el último en ser amado, el último en ser respetado. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Fue justo cuando tomé esta decisión cuando sonó el teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Mariana. Pero no respondí, porque algo me decía que, esta vez, no llamaba porque la echara de menos, y lo que dejó en mi puerta al día siguiente fue un golpe que nunca imaginé que recibiría. Me desperté antes del amanecer ese lunes. El cielo seguía oscuro, y los pájaros no habían empezado a cantar. Toda la casa parecía saber que era el final de un ciclo. Hice la maleta pequeña,
Solo lo esencial. Ropa ligera, una manta, mis medicinas, el cuaderno azul con las frases de Mariana de niña, y un viejo álbum de fotos que siempre estaba en el cajón de la estantería. La miré antes de guardarla y vi una imagen de Mariana, de unos 7 años, abrazándome delante del colegio, con su mochila rosa a la espalda, sonríe con todos los dientes. Y yo parezco feliz, pero no sabía cuánto tenía esa alegría de una fecha límite. Cerré la cremallera de la maleta con cuidado. Apagué el móvil y lo dejé sobre la mesa. La nota estaba lista desde la noche anterior. Me pediste un regalo. Desaparecí. Escribí con la misma letra que ella reconoce desde la infancia, pero esta vez sin temblar, sin dudar. Antes de irme, fui al piso de doña Teresa, mi vecina en el 402, le entregué la carta sellada, con una petición. Tere, por favor, entrega esto solo en una semana. Pero está todo bien. Esther, todo está como debe ser. Amigo mío. Me abrazó con fuerza, como si sintiera que algo estaba pasando, pero supiera que no debe preguntar. Cogí el taxi a las 6:30. El conductor era joven, educado y no hacía muchas preguntas. Le pedí que me dejara en la estación de autobuses. Compré el billete para un pueblo pequeño cerca de San Miguel de Allende. Sobre el papel, cualquier destino. En el corazón, un nuevo comienzo. El viaje fue largo, pero silencioso. Miré por la ventana como si estuviera mirando dentro de mí mismo. Las montañas en el horizonte, las plantaciones, los pequeños pueblos. Cada giro parecía alejarme un poco más de la mujer que había sido durante tanto tiempo. Cuando bajé del autobús, olía a lavanda en el aire. Las calles eran adoquinadas, el aire más fresco, y la ciudad parecía congelado en el tiempo. Encontré una posada sencilla, con un balcón de madera y flores en los jarrones. La dueña era una señora llamada Inés, de ojos dulces y manos firmes. Me instaló en una habitación con vistas al jardín. La cama era de hierro viejo, y las sábanas olían a sol. La primera tarde, me senté en el balcón con un café humeante, y observé el ir y venir de la gente en la plaza. Todo estaba tan tranquilo que dolía, pero un buen dolor. Un dolor para quienes están acostumbrando a vivir sin culpa. Fue allí donde sentí algo que no me había visitado en años. Ligereza. Nadie me llamó. Nadie me pidió nada. Nadie esperaba más de mí que el silencio. En lo más profundo del alma, comenzó a abrirse un espacio propio. Mientras tanto, Mariana ya debería haber recibido la noticia de mi desaparición. Quizá fue a mi piso, y encontró todo en su sitio, menos yo. Quizá encontraste la nota. Quizá por primera vez, sintió lo que es no tener control. Quizás, ha tenido miedo, pero ya no estaba allí para ver la reacción. Ni siquiera quería hacerlo. Esa Esther que se culpaba a sí misma, que decía que sí, que llevaba el mundo, no se subió al taxi conmigo, se quedó atrás, y sabía que tarde o temprano Mariana iba a intentar encontrarme, pero lo que nunca habría imaginado, eso era lo que iba a pasar en esa posada, unos días después, porque el destino, el destino, aún tenía una carta más por delante, y esta carta, no era mío, era suya. Los primeros días en esa posada fueron como un bálsamo. Me desperté con el canto de los pájaros. Caminé despacio por la plaza. Bebí café con pan dulce en el balcón, y me senté en el banco de madera de la capilla al anochecer, solo para ver la luz iluminar el altar. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para mí. Pero fue el cuarto día, mientras me peinaba delante del espejo, cuando noté algo diferente en mis ojos. Una firmeza, una lucidez, como si el descanso hubiera limpiado el polvo de décadas y expuesto lo que siempre había tenido. Pero no usé el valor para decir basta, valor para empezar de nuevo, y más que eso, valor para exigir respeto, aunque fuera demasiado tarde, porque desaparecer fue un alivio, pero la justicia era libertad, así que esa tarde, me envolví en mi chal y caminé hasta Plaza Allende. Entré en un pequeño negocio de artesanía y pregunté, muy educadamente, ¿tendría un teléfono público o prestado que pueda usar? Por favor. El dueño, un hombre con barba blanca y acento de montaña, me llevó al fondo de la tienda y señaló un viejo teléfono de disco. Le di las gracias y marcé el número de la consulta del DOG. Ibarra en León. Él respondió con esa voz calmada y firme que me inspiraba confianza. Habla ladra. Esther García. ¿Podemos programar esa conversación? Por supuesto.
Señora. Cuando quieras. Mañana. Cojo el autobús temprano. Te estaré esperando. El viaje fue tranquilo. Y cuando llegué, me recibió con té de manzanilla y una habitación con olor a madera vieja. Libros hasta el techo, y una luz suave que entraba por la ventana. Allí me sentí respetado, valorado, como no lo había sentido en mucho tiempo. Abrí la carpeta que traje conmigo y empecé a poner sobre la mesa todos los documentos, recibos, notas y pruebas de lo que había invertido en la vida de Mariana. Le hablé de la entrada a la casa en Zapopan, de los depósitos mensuales que llevaba años haciendo para complementar sus ingresos, de las deudas que contraje con la tarjeta, de las medicinas para los nietos que compré cuando Rogelio perdió su seguro médico. El Dr. Ibarra escuchó todo en silencio, atentamente, apuntó cada detalle, hasta que, al final, dijo algo que me paralizó. Señora Esther, tienes derechos, y más que eso, tiene moral. Esa frase me atravesó como un rayo. Yo, que siempre fui tratada como una carga, como una anciana, como alguien que solo era buena si guardaba silencio. Allí, por primera vez, escuché que tenía valor, que mi dolor tenía un nombre, que mi silencio tenía un límite. Respiré hondo y respondí. Entonces, empecemos. Quiero que elimines mi nombre de todo vínculo con mi hija. La casa, las cartas, cualquier dependencia. Todo. Quiero que se las arregle sola. Además, quiero transferir mis ahorros a una cuenta segura y protegida que ella ni siquiera pueda acceder con oración. Asintió respetuosamente. Comenzaremos los trámites. Llevará algo de tiempo, pero es absolutamente posible. Estás protegido por la ley. Y para mí, ahora, añadí, fue allí, en esa silla tapizada, con los ojos llorosos pero la cabeza firme, donde dejé de ser espectador de mi vida. Firmé los primeros documentos con una calma que no sentía en años. Y por primera vez, probé la justicia silenciosa, el que no grita, no se venga, no destruye, pero me quita, que lo niega. Eso protege. Y antes de irse, el Dr. Ibarra me miró con ternura y dijo, no estás sola. Negué con la cabeza y dije, lo sé, yo me he ido. Y hoy, eso es suficiente. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de contar su historia, y ser escuchado, lo cambia todo. Volví a la posada con el alma ligera, pero el pecho firme. Algo dentro de mí se encendió, una fuerza que ni siquiera recordaba tener. Poco sabía yo que, ese mismo día, Mariana había recibido la carta. ¿Y qué hizo después? Casi me hizo dudar de si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero ya era demasiado tarde. La junta ya había cambiado. Y ella, ya estaba jugando solo. A la mañana siguiente, llegué a la consulta del Dr. Ibarra con mi carpeta maltrechada de documentos bajo el brazo. Era temprano. El sol apenas había calentado la acera. Pero dentro de mí ya había un nuevo fuego. Nos sentamos a la mesa como el día anterior. Solo que esta vez, ya no era solo una mujer herida pidiendo ayuda. Era una mujer en proceso de reanudación. Me entregó una copia de los antiguos contratos para la cofinanciación de la casa de Mariana, los extractos de las transferencias que hice en los últimos años, e incluso un recibo de la reforma de la fachada que pagué de mi propio bolsillo. Cuando empecé a sumarlo todo con él, me di cuenta de que me enfrentaba a más de 3 millones de pesos invertidos en esa casa, que ahora ni siquiera me aceptaría con un trozo de tarta. El Dr. Ibarra me explicó pacientemente, como los documentos estaban a mi nombre, y como los últimos pagos estaban atrasados, sí, Mariana y Rogelio no habían pagado las últimas cuotas del crédito, tenía apoyo legal para recuperar parte de la propiedad. Guardé silencio unos segundos, mirando por la ventana. Luego dijo, no quiero quitarles nada a los niños. Nunca quiso, pero mi hija tiene que entender que no soy un cajero automático con lazos de sangre. El Dr. Ibarra asintió. Y por eso mismo vamos a hacer todo de forma justa y legal. No me estás quitando nada. Solo se está devolviendo lo que ya era tuyo. Era una frase sencilla, pero para mí, sonó como una frase de liberación. Me fui con una nueva energía, no la de alguien que busca venganza, sino la de alguien que entiende, con lucidez, que ser bueno no significa ser sumiso.
Fui directamente a San Miguel de Allende, y busqué a don Fausto, un economista jubilado, que vivía en la parte trasera de una librería. Un caballero con voz suave y ojos que han visto mucho. Cogí mis papeles, mis libretas, el dinero que convertí y pedí ayuda. Quería reorganizar mi vida, planear un futuro en el que yo fuera la prioridad. Escuchó todo, hizo algunas cuentas y, con ese tono calmado, me mostró cómo podía vivir bien, con dignidad, hasta el fin de mis días. Por primera vez, vi los números de mi propia existencia, no la de Mariana, no por sus deudas, no las necesidades de los demás, eran míos, solo mío. Y allí, mirando esa simple hoja de cálculo que dibujó a mano, pensé, esta es la cuenta que siempre me he negado, la cuenta de lo que valgo. No se acercaba a lo que yo di, pero fue suficiente para empezar de nuevo. Me despedí con un abrazo y una promesa. Ahora depende de mí. Y accedí. Al día siguiente, alquilé un pequeño estudio en el centro de la ciudad. Un lugar con paredes blancas, ventanas altas y el olor a pintura antigua. Fue utilizada por artistas locales, pero llevaba meses vacía. En cuanto entré, sentí que ahí era donde viviría mi voz. Compré un cuaderno nuevo. Me senté frente a la ventana y empecé a escribir mi historia. No como venganza, no como exhibición, pero como rescate, línea por línea. Me escuché por primera vez, y en ese espacio, solo, entre el sonido de las campanas de la iglesia y el olor a café de la panadería de al lado, entendí. Mi desaparición no fue cobardía, era estrategia, y mi respuesta llegaría igual que yo, con elegancia, con firmeza, y sin tener que alzar la voz. Mira, si sigues aquí escuchando todo esto, solo te diré una cosa, no te sueltes ahora, porque lo que pasó en los días siguientes fue el giro más silencioso y más poderoso de mi vida. ¿Tienes idea de lo que pasa cuando aquellos que siempre han sido olvidados decides presentarte solo para ti mismo? Lo descubrí, y lo descubrirás conmigo. Estaba sentado en el balcón del estudio, escribiendo, cuando sonó el teléfono de la posada. La señora Inés vino a llamarme con una mirada curiosa, pero respetuosa. Como siempre, respondí, y escuché al otro lado esa voz que me resultaba tan familiar y tan leal. Doña Teresa, habló en voz baja, como si no quisiera ser escuchada ni siquiera por las paredes. Esther. Entregué la carta. Como pediste. Mariana lo leyó delante de mí. Se volvió blanco. No dijo ni una palabra. Pero mira, hay algo que necesito decirte. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Comentó aquí en el edificio en el que estabas. Inestable. Estaba olvidando cosas. Estaba actuando de forma extraña. Se lo dijo a la señora Lourdes. Al gerente, como si estuviera preparando el terreno. Incluso dijo que quizá tendría que cuidarte más de cerca por tu cabeza. Sentí una opresión en el pecho. No de miedo, sino de confirmación. Idóneo. Como si cada pieza del puzzle finalmente se revelara. Mariana no solo quería mudarse. Quería justificar la retirada. Y más que eso, quería mantener las puertas de mi dinero bien abiertas. Colgué el teléfono con calma. Di las gracias a Teresa y me quedé allí, solo. Un rato. El viento golpeaba suavemente. Las hojas de los árboles danzaban en silencio. Lo vi todo como alguien que ve una película antigua, pero esta vez entendiendo la historia. Y ya sabes, hay recuerdos que llegan en esos momentos que no elegimos. Recordé a la pequeña Mariana, sentada en el sofá, diciéndome, «Mamá, ancla, cuando sea mayor quiero ser como tú». Y hoy, dijo que estaba enferma, que era una molestia mental. Mirar, sé que mucha gente ha pasado por algo similar. Cuando descubramos que la persona que más amamos es la que difundió las peores versiones de nuestra historia. Y para eso, quiero preguntarte, ¿tienes algún recuerdo así? ¿Un momento que lo cambió todo? ¿Que te hizo ver a alguien con otros ojos? Cuéntamelo aquí en los comentarios. A veces, compartir esas heridas ayuda a sanar. A la mañana siguiente, recibí un sobre por correo electrónico, enviado por la doctora Ibarra. La abrí y había una copia de una solicitud hecha por Mariana en el Banco Santander. Fecha reciente. Había intentado reactivar la cuenta conjunta. Ella lo justificó diciendo que estaba desorientado, y que era por mi bien. Quería acceso. Quería control. Pero lo que ella no sabía
era que ya había cerrado todo con una firma y un documento registrado. El gerente, por precaución, se negó y remitió la solicitud de análisis. Fue entonces cuando todo conectó de forma cristalina. No era solo rechazo, era interés. Mariana no quería que estuviera allí. Quería que mi ausencia fuera conveniente. Quería mi dinero sin mi voz, mi muerte emocional, con mi CPF activo. ¿Y qué me habría causado dolor antes? Ahora me ha dado convicción. Respiré hondo. Me levanté y fui directamente a la biblioteca, donde la señal de internet era mejor. Escribí un correo corto al DF. Ibarra. Autorizo la apertura del segundo procedimiento. Hacerles saber, oficialmente, que mi mente está completa, que quien intente silenciarme es quien teme mi lucidez. No fue con enfado lo que escribí. Era firme. Esa firmeza de alguien que ha esperado toda su vida un lugar en la mesa y, cuando no la invitan, construye su propia habitación. Eso ya no iba de Mariana. Era sobre mí. Y sobre todo lo que todavía estaba a punto de hacer. Porque, ya ves, si hasta ahora mi hija pensaba que iba a desaparecer en silencio, lo que ocurrió en los días siguientes fue lo que cambió completamente la situación. Y yo no fui quien movió la siguiente pieza. Era ella. Y esta vez, con las manos temblorosas, estaba sentado en el patio de la posada, con mi café negro aún caliente en las manos. Cuando oí a la señora Inés llamarme desde la recepción, sostenía el teléfono con la mano cubierta con un paño de ganchillo, como si ese dispositivo tuviera algo sagrado. Sus ojos estaban muy abiertos. Señora Esther, ella es su hija. Mariana. Se me revolvió el estómago, pero mi cara no se movió. Asentí, fui al teléfono, y lo llevé al oído con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Hola, Nelly. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Fue lo primero que oí. En un grito agudo, sin respirar. ¿Estás loco? ¿Desaparecer así? ¿Quieres destruir mi vida? Vuelve ahora. Lo he oído. Y yo guardé silencio. No por miedo, sino porque aprendí que el silencio a veces es el espejo más cruel. Por otro lado, resopló, repasó frases, mezcló acusaciones con llantos forzados. Dijo que sus hijos estaban preocupados, que todo el edificio comentaba mi desaparición, que Rogelio estaba agobiado por las entregas atrasadas, que todo era culpa suya, no mía. Permanecí en silencio, y entonces hablé, por primera vez, hablé de una manera que ni yo misma sabía, calma, firme, vivo. Mariana. Siempre ayudé, siempre ahorraba, siempre decía que sí, siempre he guardado silencio. ¿Y tú? Me pidió que desapareciera. Simplemente obedecí. Por el otro lado, el silencio era suyo. Por primera vez, luego vino el intento de manipulación. Mamá. Estaba nerviosa. No quise decir eso. Me dolía la cabeza. Rogelio me había molestado. Los chicos gritaban. Ya sabes cómo es. Sí. Lo sé desde hace 45 años. Sé que siempre tienes una excusa. Y como siempre he creído. Estaba cansado. ¿Y yo? ¿Mariana? ¿Nunca he estado? ¿De qué crees que estaba hecho? ¿De piedra? ¿Cuerda? Tú me tiraste y yo me estiré. Nunca he sido genial. Hasta ahora. Intentó llorar. Ese grito, que conocía tan bien, eso siempre me hacía correr para agarrarme. Pero esta vez, no. Lo oí. Lo dejé pasar, y dije en voz baja. No estoy enfadado. No estoy herida. Estoy despierto. Estoy vivo. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque es la primera vez en mi vida que hago algo por mí mismo. Pero no puedes. Te necesitamos. Y fue entonces cuando la verdad salió de ella como un estallido. Sin disfraz. No puedes hacer eso. Te necesitamos. Respiré hondo. Me ajusté el pañuelo sobre los hombros. Y él dijo. Necesitaban mi dinero. No de mí. Y colgué. Nada de gritos. Sin dramas. Acabo de colgar. Y me quedé allí unos segundos, con los auriculares aún en la mano, sintiendo el peso del silencio que quedaba. Un silencio que no era vacío, era completo. Por primera vez, el peso del mundo no recaía sobre mis hombros. ¿Y sabes qué es curioso? No lloré. No temblaba. No lo dudé. Porque en ese momento, lo sabía. Sabía que esto era solo el principio. Porque cuando la hija entiende que ha perdido la fuente, empieza a cavar un pozo. ¿Y qué hizo Mariana después? Eso fue exactamente. ¿Y yo?
Izquierda. La mañana en que todo se hizo oficial. Caminaba despacio por las estrechas calles de San Miguel de Allende. Era temprano, y el olor a pan caliente escapaba de las coloridas puertas de las panaderías mezclado con el sonido de las escobas mojadas limpiando las aceras. El cielo estaba despejado, sin nubes, un día limpio, y mi corazón también. En ese mismo momento, allí en Zapopan, Mariana abrió la puerta principal con una túnica de seda y el rostro de alguien que no había dormido. El mensajero del registro civil, un joven bien educado, tendió el sobre con firmeza y anunció: «¿Señora Mariana García? Entrega judicial». Frunció el ceño, cogió el sobre y empezó a leer allí mismo, en la acera, mientras la vecina de al lado, doña Celina, regaba las plantas con la manguera. Por supuesto, no vi esa escena, pero doña Teresa me lo contó después, con un montón de detalles. Mariana intentó negarlo, intentó argumentar, dijo que no reconocía el nombre del abogado, que fue un error, pero cuando leyó hasta el final, y vio los sellos oficiales, entró en la casa como si le hubieran apuñalado con orgullo. La notificación era clara: retirada total de mi responsabilidad financiera por cualquier activo vinculado a ella o a Rogelio. Fin de la cofinanciación de la casa. Cancelación del plan de salud, que hasta hoy pagué, incluso en silencio. Cancelación del seguro de coche, también a mi nombre. Bloqueo de la autorización para usar mi nombre como aval en cualquier operación bancaria. Y más que eso, una exigencia formal por escrito, para que dejen inmediatamente de mencionar mi estatus como justificación para decisiones financieras. En otras palabras, estaba diciendo: basta. Y no solo digo: fichaje, pateadura, registrar. En este lado no hubo fuegos artificiales. No hubo celebración. Simplemente entré en la panadería de la esquina, pedí una barra de pan con mantequilla y un café con leche. Me senté junto a la ventana y me quedé allí, viendo pasar a la gente. Un par de caballeros caminaban de la mano. Un chico vendía flores. Una chica estaba haciendo una foto de la iglesia. ¿Y yo? Respiré. Por primera vez en años. Respiró sin culpa. Porque mira, no fue solo una ruptura legal. Era un luto simbólico. La Esther que firmaba sin leer, que se endeudaba sin decirlo, que decía por supuesto, hija incluso sin poder, que Esther murió. En su lugar, nació una mujer más delgada y ligera, y mucho más peligroso, porque una mujer que lo pierde todo y sobrevive, ya no le tiene miedo a nada. ¿Y sabes qué? Ya ni siquiera tenía miedo a la soledad. Descubrí que el silencio puede ser un hogar. Esa rutina puede ser una medicina, y que cortar lazos no es lo mismo que arrancar raíces. Mis raíces estaban en mí. ¿Y Mariana? Bueno, Mariana ahora empezaría a descubrir lo que es vivir sin la sombra que siempre la ha protegido. ¿Qué haría después de eso? Oh, es entonces cuando la historia empieza a girar por completo, porque lo que pasó en los días siguientes, ningún abogado en el mundo podría predecirlo. El silencio que Mariana me pidió se convirtió en el sonido más fuerte de su vida. Sabía entre líneas, por los mensajes de doña Teresa, por los correos electrónicos de la abogada e incluso por un mensaje que recibí, sin nombre, de una vecina del edificio en Zapopan. Está desesperada. Ahora todo el mundo sabe lo que hizo. No tenía que estar allí para ver lo que pasaba. Mariana, sin mi nombre, sin mi dinero, sin mi apoyo, empezó a ver cómo el castillo se desmoronaba. La hipoteca de la casa ya llevaba 3 meses de retraso cuando el banco finalmente notificó formalmente la deuda. Rogelio, que había conseguido un trabajo temporal en una empresa de eventos, fue despedido en cuanto terminó la temporada. Y con los pagos cada vez más ajustados, Mariana hizo lo de siempre. Intentó vender las cosas más caras de la casa. Colocó en el Mercado Libre la televisión del salón, la lavadora, e incluso una colección de joyas que, irónicamente, parte de ellas le regalé. Pero vender es fácil cuando tienes un nombre limpio. Y el suyo, ahora, era barro en el sistema bancario. Ni siquiera aprobaron la tarjeta de crédito básica. Y entonces, luego vino la parte más dolorosa. Los nietos, Santiago y Valentina, mis pequeños, empezaron a oír las discusiones, los gritos ahogados, las puertas cerrándose de golpe. Los niños sienten, los niños ven, los niños lo entienden, aunque nadie lo diga. Empezaron a preguntar más de lo que deberían. Y Mariana,
con una paciencia quebranta. También les gritó. Un día, Santiago preguntó: «Mamá, ¿ha muerto la abuela?» Y Mariana respondió: «Casi». Fue doña Teresa quien escuchó esto. Y fue ella quien me lo dijo después, con lágrimas en los ojos, que nunca podría volver a mirar a mi hija de la misma manera. Mariana, en ese momento, ya lo había intentado todo. Fue a casa de doña Teresa. Tocó el timbre con fuerza, casi golpeando. Cuando Teresa abrió la puerta, preguntó, sin respirar: «¿Sabes dónde está mi madre? ¿Está viva? ¿Está contigo?» Y Teresa, con la calma de quien conoce el peso de la verdad, respondió: «Está viva. Y mejor que nunca. Pero no es para mí. Está con su propia vida». Mariana lloró. Intentó explicarse. Dijo que todo había sido un malentendido, que la estaban malinterpretando, pero nadie más escuchó. Sus palabras, que antes tenían tanto poder sobre mí, ahora ni siquiera tocaban a los vecinos, porque la verdad, cuando se trata de la luz, tiene el poder de borrar todo, de limpiar incluso la mentira más antigua. Se fue de allí sin responder, solo con los ojos cruzados de alguien que lo sabía. Y entonces, intentó llamarme. Usó el número antiguo, el único que conocía, pero ese chip lo había descartado el mismo día que llegué a San Miguel. La llamada fue directamente al buzón de voz, y fue entonces cuando la desesperación se convirtió en angustia, porque por primera vez estaba sola, muy sola. ¿Sabes? Hay cosas que vivimos y conservamos. Guárdalo tan profundo que parezca que se va a pudrir por dentro. Pero cuando contamos, cuando compartimos, quizá ayudemos a otro corazón a respirar. Así que si esta historia, de alguna manera, te está tocando ayudarme a llevarla donde tiene que ir, me gusta este vídeo. Suscríbete aquí al canal, y difundamos esta verdad sobre la que muchas madres guardan silencio. Porque hay personas que necesitan escuchar que es posible pasar página. Ahora, si crees que esto fue el final del camino para Mariana, está equivocado, porque lo que hizo después fue la jugada más baja de todas. Y yo, aunque estaba preparada, aún así, me sorprendió. Era una tarde cálida en San Miguel de Allende, y yo estaba sentado en el banco habitual, bajo la sombra de un palisandro en flor. Las flores lilas caían como si el cielo hubiera decidido a hacerse presente en pétalos. Mi grueso cuaderno estaba abierto sobre mis piernas. El bolígrafo casi sin tinta. Escribir allí, en esa esquina de la plaza, se había convertido en mi ritual. Era mi templo, mi confesor silencioso, y ese día, más que nunca, supe que estaba cerca de cerrar un ciclo que me había erosionado durante años. Sonó el teléfono de la esquina. Sabía que era para mí. Fui allí con pasos tranquilos, como si ya no tuviera prisa porque han esperado toda una vida. Era el de Orge Ibarra. Su voz siempre era señal de que alguna parte de mi historia estaba siendo corregida, puesta en marcha. Señora Esther, solo para actualizar, el banco ha comenzado oficialmente la ejecución de la casa. Mariana no pudo presentar ninguna propuesta para saldar la deuda. Y como ya te has desvinculado legalmente, parte de la cantidad que invertiste se devolverá proporcionalmente. Tras la venta forzada, los documentos ya están en camino a la posada. Puedes estar tranquilo. No dije nada de inmediato. Simplemente apoyé la mano libre en la madera de la cabina telefónica, sintiendo la textura rústica. Respiré hondo. ¿Me escuchas?, preguntó. Sí, doctor. Y también escucho lo que hay detrás. ¿Qué quieres decir? Que no solo me devuelvan mi dinero. Estoy recuperando mi vida. Se detuvo durante un largo rato. Creo que sonrió al otro lado. Así es. Señora Esther, eso es lo que estás haciendo. Y mira, pocas personas tienen ese valor. Aún más en silencio. Colgué el teléfono con los ojos húmedos. Pero fue una lágrima diferente. No de dolor, ni de anhelo. Fue una lágrima que se secó. Eso ha sido bueno. Era como si cada injusticia, cada silencio se tragara. Cada sí que yo diera ahogando un no. Todo volvió a mí. No como castigo, sino como justicia. La ironía era dolorosa y, al mismo tiempo, precisa. Mariana estaba perdiendo exactamente lo que yo construí. Esa casa en Zapopan, con fachada blanca y ventanas azules, donde despreciaba mi pastel y rechazaba mi cadena de oro. Ahora estaba siendo tomada por el banco. ¿Y yo? Estaba de pie, entero, con los pies plantados en otra ciudad, en otra vida.
Pero ¿sabes qué fue lo que más me dolió al darme cuenta? No era el tiempo, el dinero, los regalos dados, los años de sacrificio. Era el hecho de que había pasado gran parte de mi alma intentando ser amada por alguien que, en el fondo, solo me veía como un recurso. Esa fue la herida más profunda, la que no sangra por fuera, pero deja un vacío por dentro. Ese mismo día escribí esto en mi cuaderno: si amar es dar hasta que te pierdes a ti mismo. Entonces, yo me entregué por completo. Pero ahora, vuelvo, parte por parte, y quizá me estés escuchando ahora mismo. Quizá entiendas lo que digo, porque hay dolores que no podemos explicar, pero que podemos reconocer en el silencio del otro. Y si este momento late en tu corazón, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene ahora... de que sigue. Nina Veraniti, Iresti, es el resultado que nunca imaginé viviendo. Porque cuando llegue la justicia, no grita, susurra. ¿Y qué oirá Mariana en los próximos días? Es el sonido de todo lo que pensó que nunca perdería. En aquella gris mañana, temprano, el camión del banco se detuvo frente a la casa en Zapopan. Los agentes iban vestidos discretamente, pero no se podía ocultar lo que era: una reanudación judicial. Mariana salió corriendo del garaje aún con zapatillas, gritando que había sido un error, que había alguna forma de solucionarlo, que su madre, una señora confundida, no podría haber hecho eso. Pero nadie respondió. Nadie se echó atrás. El proceso se cerró y se firmó la orden de desalojo. Las ventanas de la casa aún tenían las cortinas que ayudé a elegir hace años. Los jarrones que planté con Valentina seguían ahí, pero las flores se secaron. Los vecinos empezaron a abandonar sus casas. No con curiosidad, sino con juicio. Algunos susurraban, otros simplemente miraban con los brazos cruzados. Mariana, que tantas veces me hacía sentir invisible, era ahora el centro de un espectáculo amargo. Su orgullo sangraba en la plaza pública. Rogelio llegó minutos después. Sudando y con una camisa chueca, lucharon allí mismo. Delante de los agentes, los dos se acusan mutuamente. Se echan responsabilidades mutuamente. Lo que me contaron después fue que Mariana lloró sentada en la acera, con las rodillas contra el hormigón, mientras Santiago y Valentina la miraban en silencio. Asustados. No tenía a dónde huir. La única salida fue aceptar la propuesta de un conocido de Rogelio: alquilar un pequeño apartamento en Tlaquepaque. Estrecho, sin balcón, sin vistas, un lugar donde los gritos resuenan más que la risa. Pasó de un hogar que tenía todo lo que ayudé a construir, a un espacio que ni siquiera tenía la mitad de la arrogancia que solía tener. Allí, en el silencio de una habitación mal ventilada, Mariana por fin tenía el tiempo que nunca supo cómo disfrutar. Tiempo para pensar. Fue allí, entre cajas de mudanza apiladas y muebles prestados, donde vio el espejo que había evitado durante tanto tiempo. Y el reflejo no era el de una mujer victoriosa, independiente o valiente. Era la de alguien que siempre se apoyaba en el regazo de una madre, a la que decía que no necesitaba. La de alguien que confundía el amor con la obligación, que intercambiaban gratitud por conveniencia, que creyeron, hasta el último momento, que yo aparecería para solucionarlo todo, como siempre hacía. Pero no fue venganza lo que recibió, fue una consecuencia, porque lo que Mariana experimentó no era lo que yo quería. Eso es lo que construyó con sus propias decisiones, y cuando el suelo desapareció bajo mis pies, no fue mi mano la que lo sostiene. Era el peso de lo que ella misma cavaba. Supe de todo esto no por cotilleos, sino por las palabras de doña Teresa, que recibió una carta de Mariana pidiéndole perdón. No yo, sino ella, diciendo que las cosas se descontrolaron. ¿Pero alguna vez tuvieron ellos el control? ¿Sabía Mariana, en algún momento de su vida, realmente lo que hacía? ¿O simplemente apostó en directo a que nunca tendría el valor de irme? Pozo. Me fui. Y por primera vez, se quedó. Pero... tía, ¿entenderá lo que perdió? ¿Llegará el arrepentimiento? ¿O queda aún una última lección que aprender, para ambos? Porque lo que pasa después, ni yo podría haberlo previsto. Hoy en día, me despierto con el sonido de los pájaros, y no con la alarma del miedo. La luz entra suavemente por la ventana de la posada donde elegí vivir, aquí en las colinas de San Miguel de Allende. Las paredes están despejadas. El aire huele a lavanda y el silencio. ¡Ah! El silencio finalmente me envuelve en vez de oprimirme.
Han pasado meses desde que dejé Guadalajara atrás, y con ella, todo lo que me hizo olvidarme de mí mismo. Ahora, mi rutina es sencilla. Paseo por el jardín, temprano por la mañana. Paso por el puesto de doña Florencia para comprar pan fresco, y luego me siento con las chicas del estudio en la plaza. Pintamos, reímos, hablamos de la vida, compartimos recetas e historias. Son mujeres como yo, con arrugas en los ojos, marcas en el corazón, pero aún con tanta vida dentro del pecho. Mujeres que también fueron dejadas atrás por hijos, maridos, hermanos, y que, aún así, eligió continuar. Pintar me ayudó a silenciar lo que gritaba por dentro. Elegí empezar con acuarela porque tiene algo suave y fluido. Aprendí a mezclar los colores con calma, sin prisa por rellenar. Una de las profesoras me dijo, no tienes que cubrir todo el periódico. Señora Esther, a veces, el blanco también forma parte del arte, y yo entendí eso como una señal. No todo el espacio en blanco tiene que ser dolor. A veces, es simplemente un nuevo comienzo. Por la noche, sigo escribiendo mi cuaderno. No es para publicar, no es para acusar, es solo para no olvidar quién fui, quién dejé de ser y en quién me convertí. Cada página es un espejo que no me juzga. Escribo sobre el día en que nació Mariana, sobre el primer cuaderno que le compré, sobre la vez que tuvo miedo a la oscuridad y durmió conmigo durante toda una semana. Escribo sobre los buenos días. Sí, porque existían, no puedo negarlo, pero también escribo sobre el silencio, la pesadez, las heridas que no sangraron, sino que me vaciaron. Escribo porque, si no me recuerdo a mí misma, ¿quién lo hará? El otro día, durante un círculo de conversación, una de las señoras, doña Alba, dijo, el amor puede ser real, y sin embargo, ser tóxico. Me golpeó como un viento helado en la cara. Siempre creí que amar era suficiente. Ese amor lo justificaba todo. Pero no. Amar sin respeto. Amor sin reciprocidad. Amor que une. Humilla. Apesta. Este amor te enferma. Y nosotros también. Fue esa misma tarde cuando me di cuenta de algo que nunca había dicho en voz alta. La maternidad no es una prisión. No necesitamos morir para que el otro se sienta amado. Fui madre como sabía ser, con defectos, con exageraciones, con demasiada generosidad. Confundí presencia con salvación. Pero ahora entiendo. Ser madre no es borrarte a ti misma, es ser completo, para que el otro también aprenda a serlo. Y no siento odio por Mariana. Lo dejé atrás. El odio pesa mucho. Y elegí ligereza. Lo que siento es distancia. Una distancia que hoy me protege. Eso me recuerda que existo, que también importo, que mi historia no tiene que tratar sobre lo que me faltó, sino sobre lo que finalmente elegí tener. Hay días en los que te echo de menos, no la Mariana de hoy, sino esa niña que me abrazó con sus manitas y dijo, eres mi hogar. Mamá, eso fue puro amor, pero quizás solo fue un momento. Y está bien, algunos amores solo nacen para enseñarnos a amarnos a nosotros mismos después. Ayer, antes de dormir, puse la mano en el pecho. Sentía mi corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, miré dentro y pensé, yo también soy digno de cuidados, no limosnas emocionales, ni migajas, ni reconocimiento forzado, pero por completo, sincero, ni cuidado. Y por eso esta historia aún no ha terminado, porque a veces, cuando pensamos que lo hemos vivido todo, la vida viene y nos sorprende con una última visita. Una visita que puede cambiarlo todo, o sellar, de una vez por todas, lo que debe quedar en el pasado. ¿Mariana seguirá llamando a mi puerta? ¿Sigue encajando el amor que quedaba entre nosotros en una reunión? ¿O cada uno finalmente tomará su propio camino? Te lo diré. En la última parte, el sol se estaba poniendo lentamente aquella tarde en San Miguel de Allende. Como si incluso él supiera que mi historia estaba llegando a su fin. Me senté en el porche con una manta sobre los hombros, y el grueso cuaderno sobre las piernas. Ahora, con todas las páginas llenas. La cerré suavemente, como alguien que cierra una puerta sin llamar. No hay enfado en mí, no hay espera. Mariana nunca llamó. Y aprendí que todo está bien. Ya no vivo esperando a que alguien me vea. Me veo a mí mismo. Por lo que he oído, Rogelio volvió a trabajar como controlador de aplicaciones. ¿Los nietos? Todavía no sé mucho. Y quizá no lo sepas. Aprendí a vivir con esta distancia.
sin dejar que me hiciera daño más. Porque hoy me despierto conmigo mismo. Duermo conmigo mismo. Camino de luz. Sin tener que demostrar nada a nadie. Si alguien me preguntara qué he aprendido, diría que el amor, cuando es verdadero, no exige silencio ni sacrificio infinito. Que darlo todo no merece la pena si, al final, ya no te reconoces en el espejo. Y que el perdón no es olvidar lo que nos ha hecho daño, sino recordar sin que duela. La maternidad es un vínculo, no una esposa. Y hacerse mayor. Envejecer es reunirse con partes de uno mismo, que ni siquiera sabías que estaban dormidas. Quiero darte las gracias de todo corazón por quedarte conmigo hasta ahora, escuchando esta historia que nació del dolor, pero floreció en libertad. Tener tu compañía era como que alguien me cogiera de la mano en la oscuridad. Si sentiste algo, si esta historia te ha tocado, dame este abrazo en forma de un me gusta, te calienta más de lo que crees. Y si quieres seguir escuchándome, suscríbete aquí al canal. Es como una invitación a volver por otro café, para otra conversación sincera, una de esas que guardamos en el pecho. Cuéntame en los comentarios dónde estás viendo. Será hermoso ver cada pequeño rincón de nuestro Brasil unido por historias que hablan directamente al corazón. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. Porque mira, la vida aún me reservaba otros recuerdos. Algunos dulces, otros no tanto, pero todos llenos de alma. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia. Y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.